El video se está grabando. Entonces, hoy vamos a ver un repaso de las leyes de Newton. ¿Sí? ¿Por qué vamos a repasar las leyes de Newton? El curso de temas selectos de Física 1 es una continuación del curso de Física 1. ¿Sí? Puede sonar muy extraño, pero bueno, así es. Entonces vamos a retomar muchos conceptos y muchos de los temas que vieron en Física 1. Sí, esa es la cuestión. Digamos que el último tema que ustedes vieron en Física 1 debió de haber sido como potencia, trabajo y energía, ¿no? Ahí debieron de haber visto que la potencia es la energía gastada por unidad de tiempo, que el trabajo es fuerza por distancia, eh, o debieron haber visto las fórmulas de energía cinética y energía potencial. Entonces, si hubiera habido un cuarto parcial o el curso hubiera continuado en la temática, pues hubiéramos pasado o retomado las leyes de Newton y un nuevo concepto que están el día de hoy por aprender, que se llama momentum, ¿sí? O momento también se le conoce. Eh, Platicándoles un poco más de la historia, eh, como todos tienen que llevar el programa general, pues lo más sencillo es, en lugar de que ustedes los pasen a esta materia de área, pues a ustedes los pasen al curso de Física 2, ¿sí? Y, y ahí les aviento el comercial. La continuación natural del curso de Física 2 es el curso de temas selectos de Física 2, ¿sí? Entonces, el siguiente semestre, ya que se retome o sea, la siguiente parte de esta materia, pues es iniciar donde se quedaron, que son circuitos eléctricos. ¿Sí? Entonces, para que ahí vayan cachando que está un poco batida la cosa. Ahora, las leyes de Newton, así como las debieron de haber aprendido en su curso de Física 1, detalles más, detalles menos, se enumeran como ley 1, primera ley, segunda ley, tercera ley, y tienen nombres muy específicos, ¿sí? La primera ley es la ley de inercia, la segunda se le conoce como ley de fuerza y la tercera ley se le conoce como ley de acción-reacción. ¿Sí? Y vamos a explicar, a recordar brevemente de qué se trata cada una y vamos a introducir este nuevo concepto de momentum en las tres leyes, ¿sí? En la inercia se conoce o se le define como la capacidad de un cuerpo para mantener su estado de movimiento, ¿sí? Entre más inercia tiene un objeto, es más difícil cambiar su movimiento. Entre menos inercia tenga un objeto, es más fácil cambiar su movimiento. Y aquí les pongo la definición, ¿no? Entonces vean que esto va muy de la mano con esta cosa que es cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, para no estar diciendo todo el tiempo cantidad de movimiento, uno utiliza esta palabra, ¿sí? Uno utiliza la palabra momento. Entonces, la primera ley la pudiéramos platicar como los objetos tienden a mantener su inercia o su cantidad de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre ellos, ¿sí? Entonces, eso significa que un objeto que está en reposo se mantendrá en reposo a menos que una fuerza actúe sobre él, o que un objeto que se encuentra en movimiento dejará de moverse a menos que una fuerza actúe sobre él, ¿sí? Entonces esa es la primera ley de Newton, detalles más, detalles menos. La segunda ley de Newton nos enseñan que la aceleración de un objeto, de hecho en casi todos los libros la enseñan más bien así, la aceleración que experimenta un objeto es proporcional a la fuerza que se le aplica y es inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Esto cómo se puede entender en términos muy pragmáticos? Entre más fuerza tú le aplicas a algo, más aceleración va a ganar. Entre más masivo es el objeto, es decir, entre más gordo es uno, pues es más difícil que uno se acelere. Por eso el gordito tarda mucho en arrancar, pero una vez que el gordito arranca, nada lo detiene, ¿no? Se le pone a alguien enfrente y lo derriba, ¿sí? Entonces la segunda ley de Newton es esta. Existe una proporcionalidad, existe una relación entre fuerza, masa y aceleración, ¿sí? Y con esto, pues ustedes podían pasar de los kilogramos, que eran unidades de masa, a los newtons, que eran unidades de fuerza, ahí en su curso de física 1.
¿sí? Entonces vean, muy sencillo, muy llano. Tercera ley de Newton, que probablemente es la que más conoce la gente, la ley de acción-reacción, ¿sí? Entonces dice que si tú aplicas una fuerza a algún objeto en una dirección, de manera natural aparece una fuerza del mismo tamaño, ¿sí? Pero en el sentido opuesto. Entonces, es, aquí usan analogías como si sueltas un golpe, pues el golpe se te regresa con la misma fuerza. Entonces, más o menos así se enseñaron sus 3 leyes de Newton en el curso de Física 1. No sé si tengan algún comentario o duda de ese ultra breve repaso de Física 1. De mi parte no, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Mili. Entonces, bueno, hay cualquier duda, con toda la confianza, interrúmpanme o escriban en el chat. Les recuerdo que lo que vayan poniendo en el chat, aquí yo lo voy viendo en vivo directamente en mi otra pantalla. ¿Sí? Entonces, eh, Newton, o sea, las leyes de Newton se enseñan así por una cuestión didáctica. O sea, así como se platican, como se las acabo de platicar, que es, y así las platican todos los profesores, pues son más fáciles de asimilar. Pero Newton no escribió sus leyes así y Newton no explicó sus leyes así. Entonces, Newton las definió a partir de la cantidad de movimiento. En las épocas, se puede escuchar un poco extraño, pero bueno, en las épocas de Newton, hablar de movimiento era ponerse a filosofar y a divagar. Entonces no había una forma sistemática de estudiar el movimiento, era una cosa que llevaba discusiones siempre muy vagas. Entonces Newton, para evitarse ese problema, él define qué es la cantidad de movimiento y dice, a ver, el movimiento debo de yo poderlo medir. ¿Sí? Le debo de poder asignar un numerito al movimiento. Y lo que hizo Newton para definir al movimiento o la cantidad de movimiento, o más breve, el momento, ¿sí? Newton le llama a la cantidad de movimiento como la masa del objeto por la velocidad del objeto, ¿sí? Entonces esta P pues significa precisamente momentum, ¿sí? Entonces, váyansela aprendiendo esa letra P, todo el curso va a ser la cantidad de movimiento y la vamos a estar en el primer parcial, la vamos a utilizar muchísimo. La cantidad de movimiento de un objeto es igual a la masa de ese objeto por su velocidad. Por ejemplo, un objeto que no tiene velocidad, ¿sí? Un objeto que está quieto, pues su velocidad es cero. Entonces, cero por lo que pesa el objeto, piensen que es el profesor pesa 100 kilos. Entonces, si el profesor no se mueve y pesa 100 kilos, pues 100 por cero da cero. Entonces, mi cantidad de movimiento es cero. Pensemos en alguno de ustedes, ¿no? Algún estudiante que pesa, no sé, 60 kilos, ¿sí? Entonces el estudiante pesa 60 kilos, va caminando, se va moviendo a 2 metros por segundo, entonces 60 por 2 da 120, entonces la cantidad de movimiento del estudiante es 120. Entonces vean que es muy sencillo de entender este concepto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos estudiantes. Tenemos dos estudiantes de 60 kilos, uno va a 2 metros por segundo y el otro va a 4 metros por segundo. Bueno, pues el que va más rápido tiene más cantidad de movimiento. El que va a 2 metros ya dijimos que va a 120, el que va más rápido, él va de hecho al doble de velocidad, pues tiene 240 de cantidad de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, un niño que pesa 25 kilogramos y va a un y va corriendo a 2 metros por segundo tendrá 50 de cantidad de movimiento. Eh, un adulto que pesa 50 kilogramos y se mueve a 1 metro por segundo va a tener la misma cantidad de movimiento. Entonces aquí se cumple la lógica de que necesitas más cantidad de movimiento para que un objeto masivo se mueva, ¿sí? Para un objeto pesado. Entonces, no sé si hay alguna duda con este concepto. Vean que es bastante sencillo.
Y bueno, si no hay dudas con la cantidad de movimiento, pues vamos a reescribir las 3 leyes de Newton o vamos a explicárselas como Newton realmente las concibió. Entonces la ley de inercia dice, un objeto no puede cambiar su momento a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces vean que ya es, ¿cómo se llama? Ya es más fácil de entender acorde a todo lo que se dijo previamente. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener una novedad. Una fuerza puede hacer o puede producir cambios de masa y o de velocidad de un objeto. Entonces, algunos de los problemas que vamos a resolver aquí, supongamos que viene un camión a gran velocidad, el camión está completamente lleno de arena, ¿sí? Aquí está lleno de alguna carga, grava, arena, lo que ustedes se quieran imaginar, y por alguna razón o un accidente, el camión pierde su carga. O sea, de repente el camión trae mucha arena y de repente no la trae. Pregunta, ¿el camión va a ir más rápido, va a ir más lento o va a ir a la misma velocidad? Va a ir más rápido. Tiene que ir más rápido, ¿sí? De acuerdo a esto, menos masa, ya sabemos que debe ser más aceleración, entonces le tendrá que hacer ganar velocidad, ¿sí? Entonces, este es el tipo de cositas que vamos a abordar, ¿sí? Normalmente en los problemas que se ven en el curso de Física 1 solo se hablaban de cambios de velocidad. En los problemas que vamos a hablar aquí vamos a tratar el tema del cambio de masa, ¿sí? Entonces uno va agarrando más nivel en estos temas, ¿sí? Entonces este es nada más un ejemplo por mencionar. Ahora vamos a reestructurar la ley de fuerza, ¿sí? Y aquí viene el cambio conceptual. Esta es la segunda ley de Newton como Newton se la imaginó o como Newton la escribió originalmente. Y si se fijan, aquí no hay fuerza ni hay aceleración. Entonces, él escribió su ley de fuerza como el cambio en la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo dado sobre un objeto tiene que ser proporcional a la fuerza aplicada sobre él, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que si ustedes producen un cambio de movimiento, el cambio de movimiento implica que alguna fuerza actuó sobre el objeto. Y vean que ya es muy diferente a como lo platicamos acá, ¿sí? Entonces vamos a tratar de recordar un poco de matemáticas y un poco de técnicas, ¿sí? Y vamos a contestar esta pregunta. Entonces, ¿de dónde sale eso de que fuerza es igual a masa por aceleración? ¿Sí? Bueno, esta fórmula es válida solo si la masa del objeto no cambia. Entonces, como todo el curso de Física 1 jamás se habló de cambios de masa, ¿sí? Pues no necesitábamos la forma original de la ley de Newton, que ustedes vean que es más complicada, ¿sí? Es más complicado trabajar con esto que trabajar con esto. Vamos a hacer algunos recordatorios. Siempre que vean la letra delta, ¿sí? Esta es la letra delta mayúscula del alfabeto griego, ¿sí? Delta en física todo el tiempo significa diferencia o cambio, ¿sí? O también le pueden poner ahí cambio. Ahí disculpen mi horrible letra con el mouse, pero no tengo un tableta. Créanme, estoy ahorrando para una. Para las clases todavía darlas de formas más dinámicas y con mayor calidad. Entonces siempre que vean el simbolito delta, significa la diferencia de dos cosas. Por ejemplo, aquí vamos a ayudarnos un poquito del editor de ecuaciones. Si ustedes ven delta T, o sea, eso significa diferencia de temperatura. Y una diferencia de temperatura, pues ya ustedes saben que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, esto de la delta es para que ustedes escriban menos, no tiene ninguna otra utilidad. Y a veces, así como a algunas personas nos gusta escribir menos, algunas personas la saca de quicio que no pongamos todo, ¿sí? Entonces, pues es parte del defecto. Si ustedes ponen delta H, por ejemplo, diferencia de alturas, entonces esto quiere decir que a la altura final tú le vas a quitar la altura inicial, ¿sí? Entonces, ese simbolito delta tiene esa función y lo van a utilizar en su curso de cálculo, ¿sí? Por ejemplo, van a hablar ahí en su momento del delta X o del delta H. Entonces, delta X pues es X inicial o X
perdón, es X final, o también se puede usar para puntos, ¿no? Puede significar X2 menos X1. O sea, un estado final, o sea, el 2 va después del 1 y un estado inicial. Entonces, delta P, ¿sí? O sea, el cambio de momento, pues significa momento final menos momento inicial, es decir, la cantidad de movimiento que tú tenías al principio menos la cantidad de movimiento que tú tenías al final, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con la delta? ¿Qué significa? Yo solamente quiero como una afirmación. ¿La F es final y es un cero o es una O? Ah, cualquiera de las dos cosas. A mí me gusta más ponerle el cero, porque me acuerdo que es lo inicial, o sea, el cero siempre es como el inicio de los números, pero tú Ujú. sin ningún problema le puedes poner ahí o le puedes poner cero. Ok, entonces nada más ese final y el cero es como La lo inicial, inicial. correcto. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Esto del cero aparece, se maneja así en casi todos los libros de física y de ingeniería, es usos y costumbres. Hay gente que le pone la I, se vale. Y este curso, de hecho, se trata un poquito de eso. El objetivo, uno de los objetivos del curso es que ustedes vayan adquiriendo su propio estilo para manejar ecuaciones y conceptos físicos, ¿sí? Entonces, si ustedes les gustan más los dos y los unos, o les gustan más las Fs y los ceros, o les gustan la F y la I, lo pueden hacer, ¿sí? Lo importante es que sepan que es algo inicial, algo final menos algo inicial. Eso sí no cambia. No sé, ¿alguna otra duda o comentario? Bueno, pues avanzamos. Entonces, vamos a ver si de aquí nos sale esta fórmula. Entonces, el cambio, ¿cómo se llama? El cambio del momento, pues se escribe como momento final menos momento inicial, ¿sí? Y esta delta t no la voy a tener que cambiar. El momento final, ¿quién es? Ah, pues ya sabemos que momento siempre es masa por velocidad. Entonces, momento final es la masa final del objeto por su velocidad final, ¿sí? Y el momento inicial pues tiene que ser la masa que tenía el objeto al inicio por su velocidad que tenía al inicio, ¿no? Entonces vean, esta fórmula compacta de aquí significa todo esto de por acá, y aquí no lo consideré necesario, pero bueno, delta t pues es el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, ¿qué pasa si no hay cambios de masa? Entonces, si no hay cambios de masa, quiere decir que la masa final pues tiene que ser igual a la inicial. Y como ya sé que la masa es la misma durante todo el tiempo, pues en lugar de ponerles etiquetas de final e inicial, le puedo poner una sola etiqueta, nada más le digo la masa. Entonces, esta masa final y esta masa inicial las cambio por la misma letra. Ahí está. Y como aquí tengo masa, en los dos términos puedo hacer una factorización, ¿sí? Entonces factorizo la masa, o sea, lo desmultiplico y me va a quedar así. Si tienen duda de este paso que les estoy señalando con la flecha, bueno, masa por velocidad final, pues aquí está, masa por velocidad inicial, aquí está, y aquí está el signo menos, ¿no? Ahora la pregunta es, esto no sé si estén de acuerdo, pero es un cambio de velocidad, velocidad final menos inicial, entonces aquí lo escribo. ¿Qué significa el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo? Pues es la aceleración. Y de ahí sale la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces vean que este es un caso particular de la fórmula, mientras que este es un caso más general que contempla más posibilidades, ¿sí? Y a esta masa de esta ecuación es a lo que se le conoce en física como la masa cinética o la masa de movimiento. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Entonces, esta es la nueva forma en la que vamos a llevar el curso, y es a lo mejor, yo sé que no es difícil, o sea, se los prometo, no es difícil siempre y cuando ustedes le pongan el empeño que se le debe de poner, pero este es el cambio de nivel. Vean que
empezamos a sacar a relucir lo que sabemos de álgebra y de definiciones. Hicimos sustituciones de ecuaciones, hicimos una factorización y recordamos o reconocimos otro concepto del curso de física 1, que es el cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. Esta es la forma de trabajar del estilo universitario. Y ojo, no les estoy diciendo que aquí el curso es de nivel universitario, no, pero vamos a ir trabajando en este curso estos estilos para que ustedes se vayan acostumbrando, se vayan habituando y no lleguen en ceros en la universidad. Es muy gacho que les pase eso, al menos esa es mi bandera de batalla, a mí me pasó y es bien gacho que tú escoges algo que te apasiona y vas ahí y nomás descubres que eres como una especie de tonto que no da una, ¿sí? Entonces la idea de esto es, o sea, no somos tontos, lo que pasa es que no sabemos ciertas cosas y el objetivo de este curso es que vayan viendo esos detalles, que ningún profesor se toma la molestia ni el tiempo de estárselos explicando, ¿sí? Entonces, acuérdense, esta es la segunda ley de Newton, no es esta, este es un caso particular, ¿sí? Y donde haya cambios de masa, esta fórmula ya no sirve. Y aquí les acabo de mostrar que si la masa se mantiene fija, pues volvemos a obtener la misma fórmula, ¿no? F es igual a masa por aceleración. Y esto también es lo que se le conoce como una demostración, ¿sí? También vamos introduciendo el concepto de demostración matemática o de prueba matemática formal. Esto es una demostración ya más o menos formal en física y en matemáticas. Porque también uno llega a la universidad y ¿cómo que una demostración? ¿Cómo que formal? Bueno, pues vean que no lo hicimos para el ejemplo del camión, porque esta fórmula contempla todas las posibilidades existentes. Bueno, vamos a platicar otro concepto, ¿sí? Tenemos esta fórmula de fuerza, que es la fórmula de fuerza gravitacional, ¿sí? Y aquí hay una masa que es diferente. La masa que se utiliza en esta fórmula se le conoce como masa gravitacional y esta fórmula en el siguiente parcial la vamos a utilizar muchísimo. Entonces, por favor levante la mano quién dice o quién cree que la gravedad es constante, para ver qué tan atentos están. ¿Quién ha escuchado o quién dice o quién asegura que la gravedad es fija, que jamás cambia, que es constante? 1, 2, 3, muy poquitos. Entonces todos los demás opinan. Bajen la mano. Entonces, muchas gracias. Todos los demás opinan que la gravedad cambia. Y bueno, esa es la respuesta correcta. La gravedad cambia. Lo que es constante es esta G mayúscula. Se llama constante de gravitación universal y esta es la misma para todo el universo. Pero la verdad es de que la gravedad de la Tierra es diferente conforme tú te acercas o te alejas de ella o en distintos puntos. Entonces, entre más alejado tú estés de la Tierra, pues esta distancia aumenta. Y como este número es más grande, la gravedad puede bajar. Si tú subes lo suficiente, en lugar de experimentar 9.8, vas a experimentar, por ejemplo, 4.9 metros por segundo. Y luego sabemos que la gravedad es proporcional a la masa de los objetos. Entonces, si nos vamos a un planeta o a un lugar que tiene menos masa, como puede ser la Luna es más pequeña que la Tierra, entonces en la Luna vamos a experimentar una menor gravedad, ¿sí? Y entonces aquí ir recordando que a esta fuerza le llamamos peso y es consecuencia de un efecto gravitatorio. ¿De dónde sacamos la gravedad? Bien fácil. Esta fuerza, ya dijimos que la renombramos, le decimos peso. Y por ejemplo, vamos a pensar en una persona de 70 kilogramos. La persona en cuestión, la masa de la persona va a ser esta. Va a representar esa primera M. Y bueno, ¿quién atrae a la persona? La persona es atraída por el planeta Tierra. Entonces necesitamos la masa de la Tierra, ¿sí? Que es esta, un número bastante grande. Y necesitamos saber cuál es la distancia de esta persona al centro de la Tierra. Entonces necesitamos el radio de la Tierra. Aquí lo ponemos. Entonces esto de aquí es la gravedad del planeta. Por ejemplo, si aquí tú pones la masa del Sol y el radio del Sol, puedes saber cuál es la gravedad
en la superficie del Sol. Si aquí tú pones la masa de la Luna y el radio de la Luna, puedes saber cuál es la gravedad en la superficie de la Luna. Por ejemplo, todos por ahí han escuchado que el punto más alto del planeta pues es el Monte Everest, ¿no? Entonces, si tú al radio de la Tierra le sumas la altura del Monte Everest, que son 8 kilómetros, ¿sí? Aproximadamente, un poquito más, y haces el cálculo con el radio modificado, te vas a dar cuenta que el punto donde menos gravedad hay en el planeta es justamente el Monte Everest, porque estás más alejado del centro de la Tierra, ¿sí? Y bueno, si tú empiezas con ayuda de un globo aerostático, avión o nave espacial, tú te empiezas a alejar todavía más, pues esta fuerza de gravedad va a empezar a disminuir, ¿sí? Entonces vean que las masas cinéticas, o sea, vean, acá hablamos de movimiento y aquí hablamos de gravedad. Entonces, a pesar de que se definen de formas completamente distintas, resulta que son equivalentes. Y bueno, estas ideas es justo lo que da desarrollo a la teoría de relatividad general. Pero bueno, esa es otra historia que se podrá, que si es pertinente lo podemos platicar en otro momento. Pero vean, o sea, ya estamos descubriendo de dónde sale la gravedad. Bueno, al menos yo en mi curso de física suelo platicar esto, pero creo que a ninguno de ustedes yo les di física, ¿sí? Entonces vean todos los detalles que estamos recuperando de un curso que ustedes ya llevaron y vean ya todo lo que estamos profundizando. Entonces, este va a ser el estilo del curso de temas selectos de física 1, ¿sí? O sea, váyanse mentalizando, váyanse adaptando lo más posible. Y bueno, para que el curso funcione, o sea, si yo soy tan buen maestro, todo esto debe de estar quedando bien claro. Yo estoy consciente bueno, le echo ganas, pero no soy el mejor de los profes. Aquí es bien importante que si no entienden algo, reclamen y pregunten, ¿sí? Cuando digo reclamar, a ver, profe, espere, va muy rápido. A ver, profe, estos conceptos yo no los vi así. Y lo importante es que vayamos recuperando la información, ¿sí? Entonces, todo esto que acabamos de decir es para poner ejemplos de la ley de fuerza, ¿sí? Y en este caso particular está la segunda ley de Newton y también está su ley de gravitación universal, ¿sí? Entonces vean que la fuerza de la que hablamos aquí, que es una fuerza gravitacional, es muy diferente de la fuerza que hablamos acá. La fuerza de acá es una fuerza cinética y tiene que ver con la cantidad de movimiento de un objeto. Pero por alguna razón que nosotros no sabemos, no conocemos, es un hecho de la naturaleza, resulta que las masas son equivalentes, ¿sí? Pero bueno, eso ya tiene que ver con una discusión todavía más profunda en física. Y era lo que les comentaba. Eso los lleva precisamente a esto. Esto de hecho se conoce en física como el principio de equivalencia, ¿sí? Y da origen a la misma relatividad general. Bueno, última discusión, ley de acción-reacción. Las fuerzas siempre aparecen a pares. Esta es la forma en la que Newton la describió, ¿sí? ¿Qué significa que una fuerza siempre está en pares? Las fuerzas no actúan de forma aislada. Si tú produces una fuerza para lanzar una bala de cañón, aparece el famoso rebote o el famoso culetazo, ¿sí? A lo mejor habrán visto ahí videos donde una persona, de hecho miren, esto es lo que me encanta de las clases presenciales, las clases virtuales, ¿sí? Vamos a buscar un video de algún desafortunado. Culetazo arma. Nada más dejen que en mi otra pantalla se vaya buscando. Sí, entonces vamos a reírnos unos minutos. ¿Sí? Ese es el famoso culetazo. Sí, ahí disculpen que quite la música. Pero bueno, Benny Hill no es muy de mi agrado. ¿Sí? Entonces, esos son los famosos rebotes de las armas. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una fuerza de propulsión para el cañón, o sea, para el proyectil, y como las fuerzas no aparecen aisladas en el universo, al menos hasta donde sabemos, pues aparece una fuerza que le rebota a la persona. ¿Sí? Entonces ahí tienen varios ejemplos de la ley de acción y reacción, ¿no? Y bueno, supongo que todos estos son estadounidenses que
Ya saben que esos tipos les encanta comerciar con armas. Entonces, chicos, cuando tengan por ahí, si algún día los quieren tentar con disparar un arma y el arma es grande, por eso tienen estos dispositivos de apoyo, ¿sí? O es importante que te apoyes y tengas ahí una buena, bueno, ese ya es otro tipo de accidente, ¿no? Entonces ya vieron ahí los rebotes de las armas. Entonces las fuerzas siempre aparecen a pares. Cuando tienen un mueble muy pesado, muy pesado, seguramente les podrá haber sucedido que lo querían empujar o arrastrar y lo único que lograron fue empujarse ustedes mismos, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo de acción y de reacción. ¿Qué necesitan ustedes para poder mover el mueble? Necesitan fuerza de fricción, necesitan lograr fricción entre sus pies y que la fricción de aquí sea más alta, el coeficiente de fricción de este sea más grande que el coeficiente de fricción del mueble con el suelo. Entonces, si este coeficiente de fricción es más grande, ustedes empujan ¿cómo se llama? El mueble. Si este mueble, el coeficiente de fricción es más grande que el de sus zapatos con el suelo, se van a empujar ustedes mismos, ¿sí? La fuerza de propulsión que gana un cohete debido a expeler un combustible o quemar un combustible, pues bueno, se produce una fuerza sobre el suelo o sobre el fluido o sobre el ambiente, tal que permite que se arroje el cohete, ¿sí? Entonces las fuerzas en la naturaleza siempre aparecen a pares, incluso por acá. Podemos hablar de dos objetos, digamos, tenemos la masa de la persona y tenemos la masa de la Tierra, entonces las masas se van a atraer y se pueden afirmar dos cosas. La Tierra atrae a las personas y esta persona también atrae a la Tierra. Esa es la fuerza de reacción. Entonces siempre hay dos fuerzas. Cuando les vieron los problemas de fuerza de Coulomb para que las cargas se atrayeran, podemos decir que esta, ¿cómo se llama? La carga negativa jala la positiva y la positiva también jala la carga negativa. Entonces las fuerzas siempre sin excepción, de los problemas físicos más simples a los más complicados, siempre aparecen a pares. Y ya no tenemos que decir todo esto de a una acción corresponde una reacción en el sentido opuesto y bla, bla, bla. Es más fácil y más elegante pensarlo así. Las fuerzas siempre aparecen de a dos. Entonces, si ustedes saben por ahí de algún caso de, por ejemplo, está una mesa, tienen una caja sobre la mesa y la caja tiene su peso, el peso es una fuerza. Entonces tiene que haber una fuerza escondida por ahí. Vamos a ver si se acuerdan. Alguien que se acuerde cuál es la fuerza par que evita que esta caja penetre la mesa o rompa la mesa. ¿Hay alguien que se acuerde? Vamos, chicos, hay que participar. Si se equivocan no pasa nada. Ahí como que veo que prendes tu... Siéndole sincera, profe, no me acuerdo. no se acuerdan. Ok, y si no se Se me acuerdan... reseteó el cerebro en vacaciones, profe. Sí, sí. Es que yo lo aprendí muchas veces porque estaba pensando, pero como que no organizaba mis ideas, perdón. No se preocupen, pero miren, les agradezco, eso es lo que quiero que ocurra en la clase. Díganme, ¿saben que profe, estoy bien vacío? Ah, bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos. Por ahí en su curso de física 1 hay una fuerza que se llama fuerza normal, que sirve para calcular las fricciones. Por ahí, yo esperaría que lo hubieran visto al final del segundo parcial o al principio del tercero. Entonces, para que esta fuerza no esté desequilibrada, existe una fuerza normal, ¿sí? Y esta fuerza es la fuerza de reacción de la superficie y evita que esto rompa lo de acá. Entonces, cualquier situación que ustedes vean, siempre hay pares de fuerzas. Ahora, vamos ya para finalizar la clase. ¿Qué les podemos preguntar en el examen? O sea, vamos a colar, a filtrar cómo podemos evaluar esto. Les podemos preguntar cuál es la primera, segunda, tercera ley de Newton. Obviamente ya formuladas con el concepto de momento, les pudiéramos definir que expliquen de qué se trata la cantidad de movimiento.
Y el tipo de preguntas que aparecen en los exámenes, acuérdense, yo no les voy a preguntar ningún problema en el examen, ¿eh? Les voy a preguntar situaciones prácticas, como esta del camión que les acabo de poner aquí, o alguna parecida, ¿no? A lo mejor en lugar de un camión podemos poner a un niño en una patineta, ¿sí? También les podemos hacer preguntas capciosas, ¿no? De si la masa cinética y la masa gravitacional son iguales, son diferentes. Plantearles una situación como esta: una persona quiere empujar un mueble, el coeficiente de fricción del mueble es más grande que el de la persona con sus zapatos. ¿Qué va a pasar? ¿Podrá o no mover el mueble? Entonces ya les hemos puesto el ejemplo. Les podríamos plantear una situación como el disparo de un cañón, ¿sí? O poner una situación física con alguna pregunta media capciosa. Entonces aquí lo más importante es que quede claro el concepto básico, y como lo veremos la siguiente clase, si el concepto básico queda claro, vamos a poder hacer problemas muy muy complicados, muy avanzados, ¿sí? Los problemas avanzados se reducen a hacer álgebra que ustedes en principio ya saben cómo hacer. Y lo peor que puede pasar es que no se acuerden cómo se hace el procedimiento algebraico, y bueno, pues tendremos que ver alguna especie de repaso aquí. Bueno, chicos, no los mareo más. Aquí voy a detener la grabación de la clase. Antes de detenerla, ¿alguna última duda o comentario que ustedes quieran hacer para que se quede por ahí? Creo que a Samuel se le abrió la cámara. Nos va a pasar esto, ¿verdad, profe? Sí, les voy a... el video se sube a YouTube y ustedes van a poder repetir la clase completita. Obviamente le pueden adelantar, atrasar. Y esta presentación, obviamente sin todas estas rayas que les acabo de poner aquí. O sea, la presentación no va a tener las notas, lo que está en azul, pero la presentación se las voy a subir a su grupo. ¿Alguna otra duda? Pues bueno, Creo que no, profe. Creo que por el momento no, profe. sale perfecto.